Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y enseñando la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios, que como bien saben estamos centrándonos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículo 51, que es el que vamos a leer en esta mañana. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 51, dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Recordemos que acabamos de terminar una serie de 7 parábolas donde el Señor ha estado comparando el reino de los cielos, con diferentes cosas cotidianas para aquel entonces. Comparó el reino de los cielos, por ejemplo, a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. ¿Recuerdan esa parábola? También lo comparó con una semilla de mostaza, también con la levadura, también con un tesoro escondido, con una perla de gran costo, de gran precio. Y por último, como veíamos la semana pasada, también comparó el reino de los cielos con esa red que es echada en el mar para recoger toda clase de peces. Y el Señor podría perfectamente haber terminado aquí esta serie de parábolas, pero sin embargo quiso detenerse y preguntarle a los discípulos si habían entendido todo lo que les había dicho. Jesús sabe perfectamente que no basta simplemente con predicar o enseñar un buen sermón, sino que lo más importante es que se entienda ese sermón. Leí hace tiempo atrás una frase que decía que un sermón que no se entiende, un sermón que no tiene aplicación personal, es como una carta que se envía pero sin dirección. La carta puede contener el mejor de los mensajes, pero sin embargo nunca la recibirá nadie. Por eso el Señor se encargó de preguntarles que si habían entendido todas las parábolas. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas habrá que van a la iglesia pero que sin embargo salen sin haber entendido nada del mensaje? Y quizá hay personas que no entienden el mensaje, puede ser por 2 motivos. El primer motivo es porque el predicador, lo ha puesto complicado. El predicador no ha sido muy claro, que digamos, a la hora de enseñar. No se ha puesto a la altura de esas personas que quizá por primera vez han ido a la iglesia y están escuchando por primera vez el Evangelio. O también puede ser que el oyente no ha prestado atención. La Biblia enseña en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 22, que prestar atención es mejor que todo lo que podamos hacer para Dios. Te voy a explicar esto de la siguiente manera, mira. Si tú vas a la iglesia, has hecho el esfuerzo, de madrugar, has hecho el esfuerzo de renunciar a otros planes que quizá tenías para ese día, has hecho todo, absolutamente todo lo que esté a tu alcance para poder llegar al culto, a la iglesia, pero a la hora de la predicación estás distraído, estás con el móvil, estás hablando o simplemente no estás prestando atención al mensaje, todo lo que hiciste anteriormente no ha servido para nada, porque prestar atención es lo más importante. Yo muchas veces aconsejo a la gente que sería bueno que llevase su cuaderno para tomar notas del mensaje, porque la estadística dice que de un mensaje predicado tú solo te vas a quedar con el 3% de lo que se ha dicho, y si tomas notas puede ser que llegues a retener entre un 10 y un 15% nada más. Por eso no se trata simplemente de escuchar, sino de prestar atención. Porque, si esto se tratase simplemente de oír el Evangelio, pues ya a estas alturas, algunos de nosotros, con tantos mensajes que hemos escuchado en nuestra vida, miles de sermones, podríamos decir, ya tendríamos que ser más que santos. Sin embargo, como todos sabemos, hay personas que siguen luchando con ciertos pecados, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, aquí no se trata simplemente de oír, sino de prestar atención. La Biblia enseña en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 17,
que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y mucha gente quiere entender de este pasaje que dice que solo hay que oír el mensaje y eso produce fe. Pero mira, créeme que esto no es así. Esa palabra oír significa literalmente obedecer. La fe no viene por el oír simplemente, sino que la fe viene a nuestra vida, o mejor dicho, la fe crece en nosotros cuando al escuchar la palabra de Dios prestando atención, luego decidimos obedecer a lo que se ha predicado. Ahí viene la fe. Por eso lo más conveniente después de escuchar, un devocional como este, un mensaje en la iglesia, un estudio bíblico, siempre deberías hacerte la pregunta de ¿qué he aprendido en el día de hoy? ¿Cómo puedo poner en práctica en mi día a día lo que hoy se ha predicado? Si te das cuenta, cada lunes al final de cada devocional, suelo pedir a todos los oyentes que por favor me digan o me hagan partícipe de lo que han aprendido el domingo en sus congregaciones, ¿verdad? De qué se predicó, suelo pedir. Y es cierto que esto lo pido para, yo también aprender de todos ustedes. Pero también es para que no caiga en el olvido lo que aprendiste en la predicación del domingo. Estoy convencido que si hoy martes te preguntase de qué se predicó el domingo, qué predicó tu pastor, muy pocos se acordarán. Quizá alguno podría decirme el tema general. Y solo muy poquitos, pero que muy poquitos, podrían recordar el versículo por el cual se desarrolló todo el mensaje. Solo aquellos que prestan atención, solo aquellos que fueron diligentes a la hora de escuchar la palabra, que quizá tomaron nota de todo aquello que, les llamaba la atención, y luego al llegar a sus casas meditaron en esa porción de la palabra, solo aquellos podrán seguir recordando con el pasar los días y lo más importante, podrán llevarlo a la práctica ese mensaje. Lo más hermoso de este versículo que estamos tratando en esta mañana, en el día de hoy, es que cuando Jesús les preguntó si habían entendido lo que se les había enseñado, qué bonito es que todos ellos respondieron, sí Señor, sí hemos entendido el mensaje. Y ellos pudieron entenderlo, primeramente porque pusieron atención a lo que Jesús estaba enseñando, a lo que Jesús estaba predicando. Pero también fue porque Jesús se esforzó mucho en que ellos lo entendiesen. Si te das cuenta, todas las parábolas anteriores venían a referirse sobre el reino de los cielos. Así que yo creo que Jesús, con una sola parábola que contase, ya bien podría haber cambiado de tema y seguir. Pero sin embargo se las ingenió para enseñar sobre el reino de los cielos con diferentes ejemplos. Usó diferentes ilustraciones del día a día, como es la pesca, la ganadería, el trabajo de las personas. Usó todo ese tipo de ejemplos para explicar una sola verdad. Y así deberíamos hacer todos los que compartimos la palabra de Dios. Esforzarnos para que un mensaje pueda ser entendido en su totalidad. Podemos poner ejemplos, podemos usar ilustraciones, metáforas y todo aquello que pueda facilitar el entendimiento del mensaje. Porque por favor no te olvides nunca lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 32, cuando nuestro Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad viene cuando se conoce la verdad. Ojo aquí, la libertad no viene cuando se oye la verdad, sino cuando se conoce la verdad, cuando se entiende la verdad. Cuando nosotros prestamos atención y logramos entender el mensaje, es ahí cuando viene la libertad sobre nuestra vida. Así que te voy a hacer la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Has entendido todas las parábolas que llevamos semanas explicando? Si no las has entendido, vuelve a leerlas y léelas tantas veces como sea necesario para que puedas entender lo que Dios quiere decirte. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque siempre estás con nosotros. Es una promesa tuya.
Tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. ¡Qué hermoso, Señor! Nuestro corazón descansa en esa promesa. Queremos bendecirte y adorarte, Señor, y darte toda la gloria, toda la honra, darte gracias por tu palabra, que la entendemos, Señor, la disfrutamos, podemos degustarla y sobre todo podemos ponerla en práctica. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y desde aquí te pido, por favor, que puedas estar orando por la familia de un hermano que falleció en estos días. Nuestro hermano Rafael, un diácono, un anciano de la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva aquí en Fuerteventura, en este caso en la congregación de Puerto Rosario. Él llevaba luchando un tiempo atrás con una enfermedad y al final se nos adelantó en este camino, ¿verdad? En esta carrera hacia el Señor y partió con el Señor. Ayer lunes estuvimos en su entierro, estuve oficiando su funeral y te pido por favor que estés orando sobre todo por su esposa, por sus hijos, por la familia en general y también por los hermanos de la iglesia que tanto le echamos de menos. Estamos gozosos porque sabemos que Él está con el Señor, estamos alegres, pero también nuestra carne está triste porque ha perdido a este hermano que, créeme, que era una muy buena persona. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Dios te bendiga.